todos, gracias por estar presente nuevamente en otro video, en otro encuentro que tengamos aquí como hermanos y amigos que somos. Y vamos a abordar una pregunta muy importante que me estuvieron haciendo y también sé que hay muchos comentarios por ahí sobre este tema y viene relacionado con el coronavirus, de hecho, ¿no? Bueno, el título es si Dios es amoroso, ¿por qué surgió el coronavirus? Si Dios es amor, si Dios es salvación y demás cosas, ¿por qué está esta enfermedad hoy en día tan fuerte y tan grave en la humanidad? Bueno, vamos a ver un par de puntos relacionados sobre esto y vamos a intentar responder esta pregunta con los estudios del hermano John Lennox. John Lennox es un matemático, es un profesor, es alguien muy respetado en la parte de teísta, una apologética y de la apologética también muy conocido. Es un hombre que enseña en la Universidad de Oxford, ¿no? En Estados Unidos. Así creo que sus palabras o lo que él nos va a compartir, o yo voy a compartir para ustedes, desglosando lo que él dice, tienen mucha importancia. Vamos a tocar tres temas primeramente. La naturaleza del virus en general, la naturaleza de la humanidad y lo que la Biblia dice al respecto con esto, ¿no? Primero, para hablar de la naturaleza del virus, ¿no? La palabra virus siempre tiene una connotación negativa, siempre es visto como algo malo, algo perverso. Uno piensa que virus siempre es algo que es peligroso, siempre que uno habla de virus da miedo. Pero bueno, quiero leer lo que escribió Peter Pollard, que es un hombre australiano asociado a un instituto muy importante de Australia, en la Universidad de Australia, donde él va a decir, y cito lo que él dice: las palabras virus llenan de terror el corazón de la mayoría de las personas. Evoca imágenes de la gripe, el VIH-1, la fiebre amarilla, el virus del ébola, etc. Por supuesto que los virus preocupan, nos traen enfermedad y a veces muerte y terriblemente dolorosa. Esto es lo que él escribía, y también en su artículo explica que los virus, si bien están presentes, pero no son los únicos virus de los que conocemos, los famosos que causan muchas enfermedades. Hay alrededor de 100 millones de virus en la Tierra, en el planeta Tierra. De estos 100 millones de virus, existen, la mayoría son buenos y son impresionantes, porque los virus lo que hacen muchas veces es mantener un equilibrio en temas de oxígeno, en purificar el agua, en comer ciertos microorganismos que son contaminantes. O sea, los virus tienen un papel muy importante en el reciclaje y en nutrientes de las cadenas alimenticias que vivimos, ¿no? Lo que explica este artículo también es que los virus son casi como héroes pequeños que no son reconocidos. Pero para fortalecer más esta idea, hay una mujer que es una ecologista muy reconocida de Pensilvania, de la Universidad de State, en Estados Unidos también. Se llama Marilyn Rosennick. Ella tiene un artículo, un estudio donde demuestra que solo el 1% de estos 100 millones de virus son patógenos, o sea que nos dañan si habitan en algún cuerpo, ¿no? Entonces, saquemos ya esa palabra de que virus es algo negativo. Existen millones de virus que están en la Tierra, ¿no? El COVID-19 o el coronavirus forma parte de una familia de los que producen el resfriado, la gripe común y la neumonía y muchas otras enfermedades. O sea, es un virus que ha estado, está y estará, ¿no? Es lo que dicen ellos. Hacen una comparación muy interesante también, otro hombre que habla de otro tema que también es muy lindo estudiarlo. Habla de bueno, todos conocemos lo que son las placas tectónicas, ¿no? Bueno, hay dos hombres, Ward y Browning, que ellos hicieron unos estudios sobre cómo afectan las placas tectónicas a la Tierra. De hecho, si ustedes saben, las placas tectónicas son muchas veces responsables de los terremotos, ¿no? Terremotos terribles que cobran muchas vidas y demás cosas. Pero en sus estudios ellos demostraron que estas placas tectónicas son muy importantes para purificar el agua, para mantener los niveles de dióxido de carbono y demás cosas bien equilibradas, ¿no? Si no habría, digamos, este movimiento de placas, sería muy peligroso, de hecho, para la Tierra y para los que habitan en ella. Entonces, parece que el virus y el terremoto son esenciales para la vida.
pero también tienen esta parte, ¿no? Que todos resaltan la negativa de que matan y solo matan. Entonces, este Dios creador, hablamos de Dios, Él creó todas estas cosas, obviamente que las creó todas estas cosas. Pero ahí vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué tienen que existir estas cosas? Y vienen otras par de preguntas que me gustaría compartirles, que las comparte el profesor Leno. ¿No podría haber creado Dios un mundo libre de patógenos o de virus letales como el coronavirus? Quizás muchos se hicieron esa pregunta, o otras preguntas tales como, ¿por qué Dios ahora no libra ya de este momento, de este virus? ¿O por qué tuvo que crear un mundo así, asá? Es interesante esa pregunta porque hay muchas preguntas equivalentes que podríamos hacer, que podrían ser, ¿y por qué no creó Dios electricidad que no fuera peligrosa? ¿O por qué no creó fuego que no quemara? No podría haber creado un mundo sin que haya muerte y devastación. Muchas preguntas, ¿no? Es muy interesante sobre esto de los virus, porque algunos también argumentan diciendo, y si Dios existe, ¿por qué creó los virus malos? ¿Por qué no solo creó virus buenos y listo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aunque si así hubiese sido la creación de Dios, no hubiese creado ningún virus malo, de igual manera las muertes por asesinatos son mucho más grandes que la del coronavirus, te avisa, ¿no? Y entonces ahí nos introduce otro tema del profesor Lennox, que es la naturaleza de la humanidad, ¿no? Los animales, por ejemplo, son seres amorales, amoral que no tienen moralidad. Ellos pueden asesinar a un cazador, por ejemplo, y no van a tener un juicio. Un león no va a tener un juicio por un asesinato, porque es un ser amoral, ¿no? Pero esas son creaciones que Dios sí hizo perfectas, que son los animales, ¿no? Sin embargo, Dios nos dio la capacidad de nosotros de tomar decisiones. Podemos decir sí y también podemos decir no, ¿no? Quizás esta es una de las maravillas más grandes que Dios nos dio a nosotros, que es esta capacidad de experimentar amor, confianza y relaciones genuinas para decidir, ¿no? Pero así como es muy buena esta capacidad de decidir de sí o no, es también como un arma de doble filo que también nos lleva como a hacer permiso a hacer lo malo, ¿no? En el Nuevo Testamento de la Biblia, Dios establece claramente que Él no es el autor del mal. O sea, el mal es posible en el mundo que Él creó, porque el ser humano decide, pero su plan para el mundo no es que haya mal, ¿no? Citando al profesor Lennox, sería algo así. Sería, el mal es posible en el mundo que Él creó, pero no es su plan para el mundo que Él creó. No sé si se va entendiendo, ¿no? Es interesante entonces ver cómo cómo funciona la mente de Dios, ¿no? Y vamos a explicar un poco más adelante esto. Dios puede obrar incluso en medio del mal, eso lo sabemos todos, en medio del virus puede obrar Dios. Sus planes nunca van a ser frustrados de Dios. No es que el coronavirus también lo agarró de sorpresa a Dios, ¿eh? No vaya a pensar que Dios dijo, ¿qué pasó acá? Y también Dios se metió en cuarentena, algo así, ¿no? Dios no le cayó por sorpresa esto, ¿no? Aunque es difícil aceptar esto para nosotros, lo que sí somos responsables nosotros es ver cómo vamos a reaccionar frente a esta crisis nosotros. Caeremos en la parte de los que la aceptan o de los que la rechazan, ¿no? Entonces Dios nos dio esa libertad, ¿no? Para poder pensar esto. Y bueno, y ahí viene otra pregunta, ¿por qué entonces el mundo es así? Quizás ya se va entendiendo de a poco. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué en vez de coger las cosas buenas hay una tendencia importante a siempre elegir las cosas malas? Vamos a ir a Génesis 3, cuando Dios creó a los seres humanos para que vivieran en su creación. Dijo que era perfecta, así lo describe en Génesis, desde que comienza, ¿no? Dotó a todos los seres y demás cosas ciertas actitudes, pero al ser humano en específico, en Génesis 3, vemos que le dio una capacidad de tomar decisiones, ¿no? Los convirtió en seres morales. Debido a esto, también existía una posibilidad de desobediencia, ya que gozaban esa libertad, ¿no? Entonces en el capítulo 3 de Génesis vemos ahí que, bueno, Adán y Eva deciden comer de un fruto que tenían prohibido, ¿no? Estaba prohibido comer ese fruto que tenían que comer, pero igual ellos desobedecieron actuando de una forma independiente, ¿no? Y esa fue la consecuencia. En Génesis 2:17 vemos que la consecuencia era la muerte, ¿verdad? La muerte, ¿no? Entonces cuando uno desobedece a Dios es un estado mental que ponen la voluntad de la criatura contra el creador. Ese es lo que les pasó a ellos, ¿no? Las criaturas se
rebelaron contra el Creador. No hay nada de malo en disfrutar los placeres físicos, el placer estético, adquirir sabiduría, conocimiento, pero pensar que disfrutar de las cosas materiales, de los conocimientos, etcétera, es lo único que para lo que yo nací, y poner a Dios alejado está mal, porque Él nos creó, digamos, para disfrute con Él, ¿no? Con Él de este mundo, ¿no? Entonces, Dios creó todas las cosas buenas que disfrutamos. Eh, Él nos provee todo esto para que nosotros tengamos, digamos, el disfrute pleno, pero también nos dio la capacidad de decisión, lo vuelvo a recalcar que es importante, ¿no? Bueno, en Génesis vemos que los humanos, Adán y Eva, cuando pecaron, tuvieron que irse de la presencia de Dios. Es una consecuencia de cuando uno es egoísta o cuando uno piensa actuar de una manera independiente, tiene que alejarse de la presencia de Dios, ¿no? Por su rebelión prácticamente, ¿no? Pero no les quitó su rol de administrar la tierra, sino que más bien les dio una tarea a cada uno, ¿no? Se les permitió conservar su trabajo y desarrollarlo. Bueno, la creación fue sometida, dice la Biblia, por Dios a la frustración, ¿no? Bueno, en Génesis 3, 17 y 18 va a decir Dios de una manera fuerte, va a decir, maldito será la tierra por tu culpa, Adán, ¿no? Algo así. Con penosos trabajos comerás de ella, dándole a entender que le iba a costar el fruto, ¿no? O sea, en ese momento hubo una ruptura de la relación entre el hombre y Dios, pero también entre la creación y su creador. Hubo consecuencias externas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en un barco que tiene un timón tan grande, si se rompe el timón, se queda sin poder dirección del barco. No solo afecta a la tripulación, afecta al mismo barco, afecta a la navegación, afecta a todo. Algo así pasó, digamos, ¿no? Es como cuando nosotros pensamos que cuando pecamos nos afecta solo a nosotros, no pasa nada. Pero no, podés alcanzar a tus seres queridos y lastimar a tu familia y a todos los que vos querés. De esa misma manera fue la causa de esta ruptura. No solo se rompió la relación del hombre con Dios, también se rompió la relación entre la naturaleza con el Creador, ¿no? Por supuesto, hay que darse cuenta que con el paso del tiempo la Tierra ha ido avanzando, los recursos han crecido, hay civilizaciones que se han hecho enormes y gigantes, ¿no? Hay muchas civilizaciones que usted puede pensar, los egipcios, mayas, el Imperio Romano, y etcétera, crecieron, ¿no? Y tuvieron grandes avances tecnológicos, se usó la tierra de una buena manera, hay petróleo, hay gas, etcétera. Pero una y otra vez la naturaleza ha perjudicado y ha impedido el progreso de muchos seres humanos, ¿no? Por ejemplo, piensen en las epidemias que hubo, en las sequías, en las hambrunas, en los terremotos, en los volcanes, etcétera, ¿no? Todo eso siempre destruyó muchas veces civilizaciones enteras, ¿no? Por el egoísmo y la corrupción moral, dando a entender, no sé si queda claro ya, que esa ruptura de relación que el hombre hizo con Dios y que hacemos a veces nosotros todos los días porque no decidimos poner a Dios primero, alcanzó a la naturaleza, ¿no? Dice la Biblia también que la creación gime, ¿no? Gime por esta necedad del hombre, ¿no? Debemos aceptar entonces que el ser humano es defectuoso, somos defectuosos y podemos formular el problema del mal moral que hay entre nosotros, que es muy real, yo puedo decir algo así, yo pienso y hago mal, entonces si Dios existe, ¿por qué me tolera que haga mal? Debería ser una mejor pregunta, ¿no? La gente le gusta echar la culpa a Dios, le gusta echar la culpa, preguntarse dónde está Él, pero como hemos visto recién acá, quizás la verdadera pregunta sería, si Dios es tan bueno y yo soy tan malo, ¿por qué permite que actúe de esta manera? ¿No? Es una buena pregunta para tener en cuenta. La verdad que hay muchos debates sobre esto. Nadie va a quedar satisfecho si no podemos debatir por qué Dios, siendo tan bueno, permite el mal y esas cosas. Pero sí hay una pregunta que es mucho mejor hacernos a nosotros. Es aceptar que el universo en donde estamos viviendo es muy bello, que hay muchas hermosuras biológicas que podemos ver. Hay muchos paisajes y demás cosas que uno puede mirar y contemplar y le va a gustar y te va a encantar. Pero también tenés que aceptar que dentro de esa belleza biológica también hay patógenos que son mortales, ¿no? Que no era el plan de Dios, pero por la desobediencia del hombre alcanzan a él mismo por su rebeldía, ¿no? Entonces, sabiendo que existe un Dios, porque hay que aceptar que hay un Dios, hay muchas personas que están de acuerdo con esto, muchos científicos que están de acuerdo con que hay un Dios, y yo también lo creo firmemente que hay un Dios, le confiaré mi futuro a Dios.
Es la pregunta. Y la respuesta mía, por lo menos, es sí. Yo sabiendo que Él actúa, que Él tiene control sobre todo, que nada le sorprende porque Él ya lo planificó todo, sé, sé muy bien que yo puedo aportar mi obediencia y mi fe ante Él, ¿no? Entonces somos un agente de cambio. El mundo no va a cambiar simplemente una cuarentena prolongada. Quizás haya cambios, de verdad. Bueno, hay muchas imágenes donde el mundo naturalmente va purificándose, hay mucha empatía en las personas, etcétera. La pregunta es cuánto va a durar, cuánto durará así. Y vas a ver que muchas veces el mal moral está adentro. Eso hay que entenderlo, como decía el profesor Leno. Hay que aceptar que somos un agente de cambio, que debemos luchar contra nosotros mismos para sacar siempre lo bueno, lo que es agradable, lo que va a ser de bendición, no aquello que va a ser malo y puede lastimar, ¿no? Y puede lastimar a los demás. Muchas enfermedades, muchas, muchas, muchos virus, etcétera, etcétera, son producto de la rebelión del hombre por la contaminación, por la guerra, etcétera. Ya creo que queda bien clara la idea de la rebeldía del hombre y lo que produce el pecado, ¿no? Todos somos responsables entonces al pensar que debo tener un encuentro con Dios, porque Dios es el único ser, la única vara moral, es el único creador, es un Dios real que me puede ayudar a cambiar mi vida y hacerlo a alguien diferente, a aportar la diferencia. Obviamente no todos lo aceptan, no todos siguen a Dios, pero vos que estás escuchando esto, me gustaría que seas un agente de cambio positivo para Dios. La última pregunta que te haría entonces, ¿confiarás en Dios entonces, amigo y hermano? Si tu respuesta es sí, aleluya, gloria a Dios, pero inicia una buena batalla de ahora en más, de todos los días confiar en Dios y dejar de lado nuestra naturaleza pecaminosa y que es corruptible. Muchas gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.